porque en Cristo seguimos conectados. 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 Hola, buenas tardes. Todos estamos al tanto de lo que está pasando en Chile y en el mundo en realidad con esta pandemia. Y por eso también estamos recibiendo mucha información, se nos entregan datos que quizás no siempre vamos a saber cómo interpretar o terminan provocando no solo que tomemos las medidas de prevención, que es lo bueno, sino que también este efecto de temor, de miedo y colaboran mucho al pánico colectivo que se pueda generar. Por eso quiero compartir con ustedes y entregar información desde el lado de la medicina, de lo que he podido estar aprendiendo y compartirlo, ojalá para quitarnos las dudas que puedan haber o un miedo injustificado muchas veces, que son solo consecuencia de no saber bien de qué se trata, lo que provoca, y también para no dejarnos llevar por toda la información que recibimos, que no siempre vamos a estar seguros si es 100% real, ni con qué motivación se entrega. Así que partamos por saber qué es. Y a fines del año pasado se identificó un nuevo tipo de coronavirus, porque existen otros desde antes, que ya se conocían. Pero este subgénero se identificó por primera vez en China como la causa de un grupo de casos de neumonía. Y como todos sabemos, se propagó rápidamente por el mundo causando esta pandemia. Sí es muy importante saber también que, antes de avanzar, que todo lo que se sabe de esta enfermedad va evolucionando como algo nuevo con el tiempo, se van descubriendo nuevas cosas, puede ir variando, vamos conociendo los síntomas, el tiempo de recuperación, hasta cuándo contagia o el riesgo de transmisión. Sí conocemos la ruta de transmisión y esa es de persona a persona, eso significa que el virus es liberado a través de gotitas respiratorias cuando una persona estornuda, tose o incluso habla. Y estas gotitas generalmente no viajan más de 2 metros aproximadamente, por eso tomamos esta distancia de 2 metros entre persona y persona. Y ahí puede entrar uno en contacto directo con mis mucosas, con eso me refiero a ojo, nariz o boca, o puede quedar en una superficie, y ahí ocurre la infección si una persona toca esa superficie contaminada y luego toca sus ojos, nariz o boca. Yo me voy a infectar cuando el virus entra en contacto con estas mucosas, no es una tiña o una peste y que con solo tocarlo me contagie. Por eso hacemos tanta relevancia, le damos tanta importancia a lavarnos las manos constantemente, porque si mis manos están sucias y yo las llevo a mi cara, ahí entran en contacto y me infecto. En cuanto a las superficies contaminadas y la frecuencia o la importancia que tienen en la transmisión, no es muy clara, pero sí se ha evaluado con virus similares al coronavirus y se ve que puede sobrevivir en superficies hasta por 6 a 9 días, sin desinfección. Y eso es importante porque no es un virus indestructible tampoco. Varios desinfectantes inactivan virus similares a este en 1 minuto, incluso dejando las cosas a luz solar, en un transcurso de 15 a 20 minutos se inactiva el virus. Entonces por eso también podemos tomar estas medidas preventivas para inactivar el virus. Igual va a depender de la temperatura del ambiente, de la humedad que haya, incluso de la carga viral que haya en esa superficie en sí. Y lo otro importante es saber por cuánto tiempo una persona va a estar transmitiendo el virus si es que está infectada. Y el intervalo no es más o menos incierto, pero sí se sabe que puede transmitirse desde antes del desarrollo de los síntomas y durante todo el curso de la enfermedad. Sobre todo al principio de los síntomas, unos 2 a 3 días antes, y alcanza su punto máximo el primer día de síntomas y luego va disminuyendo. Y sí está muy bien documentado, y eso es seguro,
la transmisión de este virus por individuos asintomáticos. Alguna persona que no tuvo ningún síntoma o aún no los tiene porque está en su periodo de incubación, también puede estar transmitiendo este virus. Y por eso también es importante con las medidas preventivas que vamos a mencionar después. Y en cuanto a el tiempo en que una persona permanece infectada, va variando según los estudios que se han realizado, pero algunas muestras de pruebas negativas están a los 10 días desde el inicio de los síntomas, pero otros estudios muestran hasta 24 o más días incluso. Sí se ha visto que estas pruebas fueron positivas durante más tiempo en pacientes con enfermedades más graves. Y también existe el riesgo de transmisión de un individuo con la infección hacia otro. Y eso va a ir variando según la exposición que haya. El tipo, la duración, si es que fue en un lugar más cerrado. Va a aumentar el riesgo de transmisión si fue un contacto más estrecho, si fue por más tiempo o si fue en entornos cerrados. Así que puede ir variando. También es muy importante que sepamos las características clínicas y la presentación que puede tener este virus si es que yo lo presento. Y una revisión de la literatura estima que el porcentaje de presentación asintomática, o sea, no tener ningún síntoma, es tan alto como un 30 a un 40%. Eso es un porcentaje muy alto, casi la mitad de las personas infectadas con coronavirus no tienen síntomas. Entonces esto ya nos ayuda un poquito a quitarnos la idea de que coronavirus es igual a todos muy enfermos o todos hospitalizados o coronavirus es igual a morir, porque no es así. De hecho, se hizo un estudio en que se tomó un grupo grande de personas con coronavirus infectadas y en ellos un 81% tuvo una presentación leve, sin neumonía o con síntomas muy leves. Solo un 5% tuvo enfermedad crítica y la tasa de letalidad fue de un 2.3%. Esas son las cifras. Y de hecho, si vemos lo que está pasando en el mundo, actualmente estas son cifras del viernes recién pasado, hay 4.700.000 casos activos. Y de todos estos casos activos, solo un 1% está en un estado grave o crítico. Y de los casos cerrados, el 93% se recuperó y un 7% ha fallecido. Eso es a nivel mundial. En lo que está pasando en Chile, nosotros tenemos 24.400 casos activos, pero ya se han confirmado más de 300.000. Entonces, todo ese resto de pacientes, algunos fallecieron y otros se han ido recuperando. La tasa de letalidad en Chile es de un 2,19%. Solo el 2% de las personas con coronavirus han fallecido y lo tenemos que tener en cuenta porque no es algo, son los casos aislados los que se recuperan o los casos aislados los que están en la casa, sino que es lo más frecuente, lo más común. La minoría llega al hospital e incluso mucho menor llega a fallecer. Entonces, esto nos ayuda a quitarnos esta idea del miedo que pueda provocar el coronavirus. Otras enfermedades tienen una tasa de letalidad incluso mayor, entonces no pensar que por tener coronavirus todos vamos a estar intubados, todos vamos a estar hospitalizados con ventilación mecánica, porque no es así, conocemos las cifras. Y una enfermedad grave puede ocurrir en cualquier persona, en individuos sanos y de cualquier edad. Pero sí hay comorbilidades, hay otras afecciones que pueden estar asociadas y aumentan la probabilidad de que esa persona, ese paciente desarrolle una enfermedad grave o incluso aumenta la probabilidad de muerte. Y estas son las enfermedades crónicas que hemos escuchado. ¿Cuáles son esas? Enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, renal crónica, obesidad, el cáncer y el tabaquismo. Cada una de estas comorbilidades aumenta la probabilidad de tener
una enfermedad grave y por eso uno toma mayor cuidado con las personas que tienen alguno de estos antecedentes. Y en cuanto a los niños, que también es como una de las preguntas más frecuentes que nos podemos hacer, en ellos la infección sintomática es muy infrecuente y si es que llega a ocurrir es leve. Se han informado casos severos, se han informado complicaciones porque, como les decía, puede ocurrirle a cualquiera, pero en ellos son los mínimos. La mayoría es un curso asintomático. También hay un concepto que hemos escuchado que es el periodo de incubación, y este periodo implica el día desde que uno se expuso al virus hasta que presentan los síntomas, y generalmente está dentro de los 14 días. La mayoría es entre los 4 y los 5, pero se da este rango hasta 14 días y por eso tomamos una cuarentena preventiva en caso de haber tenido algún contacto, porque tomamos este tiempo en que el virus puede estar en su periodo de incubación, y si luego de estas 2 semanas no presenté ningún síntoma es porque el virus o no estaba en mí o tuve una presentación asintomática. Y la neumonía es la manifestación más grave y frecuente que se presenta. La mayoría de los pacientes que están hospitalizados por coronavirus es por una neumonía, junto con todos los síntomas que implica esta neumonía. Pero también hay otras presentaciones, como los síntomas del tracto respiratorio superior, eso es como un resfriado, también las mialgias, los dolores musculares, que es como lo más molesto, que si alguien no tiene una neumonía, por lo que más está sufriendo o incómodo es por este dolor de espalda, el dolor de los músculos en general. También está la diarrea y trastornos del olfato o del gusto se han descrito. Y cada uno de estos síntomas tiene su porcentaje. Lo más frecuente es la tos y la fiebre, pero no hay un síntoma específico que uno pueda decir, tengo esto, entonces sí o sí es coronavirus, porque son síntomas virales muy generales, que cualquier otro virus también los podría generar. Y como cualquier otra enfermedad, el coronavirus también tiene complicaciones. Pero tampoco tenemos que pensar que todos los pacientes con COVID llegan a tener una complicación. No, uno las menciona y las conoce, pero todas las enfermedades pueden presentar complicaciones, desde un resfriado común, desde un dolor de cabeza, un dolor de guatita, se puede complicar, incluso llegar a fallecer. Por eso nos tenemos que quitar la idea de que el coronavirus es siempre esto, siempre lo terrible, siempre lo que todos vamos a estar muy mal, porque no es así. Ya vimos cómo se ha ido comportando. Y las complicaciones, para mencionarlas, son la insuficiencia respiratoria, complicaciones cardíacas o cardiovasculares, complicaciones tromboembólicas, que eso es que se formen trombos en nuestra sangre y puede afectar a los pulmones y al cerebro. Pero para cada una de estas complicaciones uno las previene, en el hospital se toman medidas para evitar que lleguen a este momento. Y hay un tiempo de recuperación, alrededor de 2 semanas para las infecciones leves y alrededor de las 3 a 6 semanas en enfermedades más graves, según los primeros datos que se tienen. Entonces vemos que todo puede ir variando también, pero conocemos la cifra, y lo principal que yo les presentaba esto era para quitarnos el miedo, no participar de esta campaña de terror o de pánico, porque eso también es algo del enemigo. Nosotros tenemos que estar por el otro lado, no hacerle el favor al mundo de generar este pánico colectivo, sino que darnos cuenta de que podemos estar tranquilos cómo se está comportando el virus a nivel mundial y en Chile, pero sabemos que ese 2%, por muy ínfimo que sea como porcentaje, es una cifra bastante grande, y detrás de cada una de esas personas que han fallecido, de esas personas que están complicadas en el hospital, hay familia, gente que ha sufrido estas pérdidas de sus seres queridos, y por eso nosotros tomamos medidas de prevención. No vamos a tomar las medidas de prevención por el miedo o por participar de este caos y de esta exageración en cuanto al temor que pueda haber, sino por cuidarnos, no solo a nosotros. Aquí es cuando mostramos el amor y la compasión, también la empatía por alguien que sí puede ser de ese 2%.
Y quizás yo voy a pasar como uno del 80% leve, que no sentí nada, o con síntomas muy leves. Pero yo puedo ser el responsable de transmitir ese virus a alguien que sí puede ser del 2% que va a fallecer. Y por eso nos cuidamos, por eso tomamos estas medidas de prevención que son súper importantes. Y las hemos escuchado por todas partes, ¿cierto? Lo más importante es lavarnos las manos. Y vimos por qué, porque cuando mis manos están sucias y las llevo a mi cara, me infecto. Si estoy frecuentemente lavándome las manos, voy a disminuir la probabilidad de transmitir este virus, no solo a mi cara, sino que también quizá a otras superficies. Y el jabón y el agua es suficiente para inactivar. Si es que no tengo acceso a eso, puedo usar otro desinfectante. Y también cuidado con los guantes, porque si me pongo guantes pero luego toco cualquier otra superficie, también ese guante va a estar contaminado y puede ser un vehículo para transmitir el virus y si me lo pongo en la cara también me va a infectar. Y por eso es esencial evitar tocarnos la cara, sobre todo ojo, nariz y boca. Y si estamos con mascarilla, aún más, porque si estamos con mascarilla, esa mascarilla está sucia y si yo me la toco, sobre todo a veces molesta, queremos sacarla, la movemos para poder respirar un ratito. En cada uno de esos momentos que nos tocamos la mascarilla, mis manos se ensucian y si luego me paso la mano por el ojo, por la nariz, me va a infectar. Entonces, cuidado también si usamos la mascarilla, si me la saco, la tengo que botar o dejar guardada si es que no son desechables, en un lugar que yo sepa que va a estar ese lugar contaminado y así también evitar que se siga propagando la infección. Y como vimos también, en las superficies puede permanecer, pero cualquier desinfectante, si lo dejo actuar por unos minutos, va a inactivar el virus, entonces puede estar desinfectando frecuentemente las superficies que uno toca. Y muy importante es la cuarentena en nuestras casas, sobre todo si tuve contacto con alguien, pero si no tenemos necesidad de salir, no lo hagamos, porque hay muchos casos asintomáticos. Vimos que hasta el 30 a 40% no va a sentir síntomas y puede que yo sea uno de ellos, y si salgo de mi casa, puedo ser un vehículo del virus a otra persona que quizás sí le pueda afectar más. Y por eso nosotros nos cuidamos. Si no tenemos que salir, no lo hagamos, sobre todo evitar el contacto con personas que puedan tener un riesgo mayor para la enfermedad grave. Si vivimos con alguien de la tercera edad, con alguien que tenga alguna de estas afecciones, tampoco salgamos de la casa, porque si no vamos a llevarle el virus quizás en nuestra ropa, en las manos y pueda afectarle. Entonces ahora la forma en que más demostramos nuestro amor hacia el otro es evitando el contacto, no saliendo de nuestras casas. Cualquier cama menos que se use en el hospital, cualquier ventilador menos que se use en el hospital, se va a agradecer en estos momentos. Así que por eso nosotros tomamos las prevenciones y todo esto es con la intención de quitarnos ese miedo que pueda haber. Hacerle la contra esta campaña del terror o de pánico que se está generando y ser cuidadoso, prevenir. Nosotros no le podemos hacer la campaña al enemigo, sino que actuemos del lado contrario. Nosotros, pero esta información es como del punto de vista médico también, de los datos, pero para apoyar la tranquilidad y la confianza. Y aunque no existieran toda esta información, estos datos, aún así nuestra confianza está en el Señor. Y no podemos caer en la trampa del enemigo y estar haciéndole un favor en participar en el miedo o en el temor. Nosotros tenemos que ir por el otro lado, llevando esa tranquilidad y la confianza. Y para terminar, les quiero compartir una palabra que recibí hace un tiempo, poco antes que comenzara esto, y el Señor me la ha estado recordando. La sentí como una preparación también para este tiempo, y está en Juan capítulo 11, cuando se relata la muerte de Lázaro y cómo Marta y María, sus hermanas, le reclamaban a Jesús por no haber llegado a tiempo, porque ellas querían ese milagro de sanidad a tiempo. Cuando le pidieron, quería que llegara, y Jesús se demoró 4 días en llegar, cuando ya estaba muerto su hermano. Y me llamaba la atención porque
las hermanas le reclamaban, sobre todo porque sabían que si hubiese llegado a tiempo Lázaro no hubiese muerto, pero además por la respuesta que hace Jesús. En el versículo 39 dice: quitad la piedra, dice Jesús. Marta, la hermana de él, que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y luego en el versículo 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y ahí ocurre el milagro que todos conocemos, ¿cierto? Lázaro resucita luego de haber estado muerto 3 días. ¿Y por qué me relacionaba esto? Porque pasaron 4 días en que las hermanas de verdad tuvieron este dolor, porque Lázaro de verdad había muerto, de verdad pasaron el proceso de sepultarlo, de enterrarlo, y pasó todo este proceso de duelo. 4 días en que de verdad pensaron que Jesús no había llegado a tiempo y que hubiese podido evitarlo si es que hubiese llegado a tiempo. Y quizás nosotros ahora estamos en ese periodo de 4 días, que pues para nosotros han sido meses, pero es un proceso, un periodo en que quizás no entendemos por qué, o no entendemos por qué está pasando todo. Pero en estos momentos el Señor nos dice que mantengamos esa fe, porque llega el momento en que sí vemos su gloria, que tenemos que creer para ver esa gloria. Y fue recién en el 4.º día cuando ocurre el milagro que Jesús tenía planeado desde el principio. Siempre tuvo todo bajo control, pero Marta y María no lo sabían. Y nosotros ahora tampoco sabemos cómo Jesús va a mostrar su gloria. No sabemos cómo va a transformar esto en algo bueno o cuál es su plan perfecto. Pero podemos tener la confianza y tener esa fe de que si creemos, veremos la gloria de Dios. Y a eso el Señor también nos llama, a mantener esa fe, esa confianza de que Él tiene todo bajo control en estos momentos y sí vamos a ver su gloria, de forma en que ni siquiera nos podemos imaginar. Así que también vamos a orar por esto, por esta palabra y por lo que el Señor va a ir entregando y hablándonos también en nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque sabemos que podemos estar confiados en que tú tienes todo bajo control. Gracias, Señor, porque tú puedes colocar esta paz en nuestro corazón, y te pido si hay alguien, Señor, que aún tiene temor, miedo en su corazón, tú coloques esa paz que proviene de tu Espíritu Santo, esa paz que quizá ni siquiera podemos comprender cómo viene, Señor, pero que tú la vas a colocar. Señor, ayúdanos a no caer en la trampa del enemigo, Señor, a no caer ni actuar en favor del terror, del temor, sino que ir con tu palabra, ir con tu paz, Señor, a otras personas que también puedan estar afectadas, Señor. Queremos mantener la confianza, Señor, también ser sabios en la información que recibimos para poder discernir lo que proviene de ti, Señor, lo que se entrega quizás con una motivación incorrecta, y poder ser sabios y prudentes en todo momento también, Señor, cuando hablamos a los niños que quizás no entienden por qué estamos en las casas, saber cómo explicar, con qué palabras dar a entender todo lo que está ocurriendo. Te pedimos, Señor, que nos ayude a mantener la fe, porque sabemos que viene ese día en que veremos tu gloria, Señor. Quizás muchas preguntas van a ser respondidas, y queremos mantener nuestra fe, porque sabemos que si creemos, veremos tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes
debes tener fe. Debes tener fe, yeah. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe. Su gran amor, oh, debes tener fe, oh, oh, oh. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Tener fe, fe, debes tener fe, fe, debes tener fe, fe, debes tener fe, fe. Me rescataste y vas a mi lado. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creer